como les decía, poder estar nuevamente aquí con ustedes. Espero que este espacio pues sea de provecho. En esta oportunidad el objetivo pues es explicarles un poco lo que es la unidad las tareas de la unidad número 3, que es en la que están y dieron inicio en esta semana. Y posteriormente hablarles un poquito, que ya yo les había hablado inclusive en la primera videotutoría, sobre también la tarea de la unidad número 4. Bueno, vamos, bienvenida Marcela y Nadia, ¿verdad? Un gusto saludarlas, que son las únicas que se han conectado el día de hoy. Gracias, profesora. Bueno, con mucho gusto. Vamos a empezar para no hacer más largo recordar nada más la dinámica de la videotutoría, ¿verdad? Que en cualquier momento pues me pueden interrumpir para cualquier consulta que tengan al respecto. Entonces ahí tenemos el objetivo, la consigna de la tarea 3 y el espacio para consultas. Ya saben, en cualquier momento lo pueden hacer a pesar de que parece de último en la agenda. No sé si tienen algún comentario antes de iniciar con respecto a la unidad 1, lo que la unidad 2 que recién acabamos de finalizar, ¿verdad? Que fue el foro de las habilidades del siglo XXI. Si no tienen nada más que comentar con respecto a la unidad que acabamos de pasar, pues entonces vamos a iniciar con lo que nos corresponde en esta videotutoría. No sé si tienen algún comentario, observación, recomendación. De mi parte no, pero... Ok, gracias. Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? Vamos a quitar esto de aquí. El objetivo general, ¿verdad? Siempre aplicar criterios tecnológicos y pedagógicos en la selección de tecnologías de la información y comunicación para aprovecharlas en propuestas educativas. Entonces, en este caso, pues en esta unidad, lo que van a estudiar, pues son algunos criterios tecnológicos y pedagógicos para ser aplicados en el aula, ¿verdad? Entonces, en la unidad 3, criterios tecnológicos y pedagógicos para integrar las tecnologías en la educación. Y en la unidad 4 es, bueno, vamos corriendo, ¿verdad? Ya creo que ya queda la unidad 5 y finalizamos. El diseño universal para el aprendizaje, ¿verdad? Que es el DUA, que ya les había hablado que se trataba de una entrevista. En cuanto a la unidad 3, criterios tecnológicos y pedagógicos para la integración de la información, bueno, esta unidad sí se compone de 2 semanas, ¿verdad? Ahí van a ver algunos contextos educativos. En realidad lo que tienen que hacer es tratar de identificar qué es un criterio tecnológico y qué es un criterio pedagógico, ¿verdad? Para poder hacer la tarea que ustedes tienen que realizar en esta oportunidad. Entonces, ¿qué hay que hacer en la unidad 3? Bueno, como siempre, tienen que hacer lectura de todos los recursos, inclusive aquellos que digan opcional, como les mencioné en la videotutoría número 1, no hay nada opcional, o sea, si están ahí es porque son importantes, ¿verdad? Y leer detalladamente la consigna de la tarea número 2 y el instrumento de evaluación. Recuerden que el instrumento de evaluación está siempre en la ruta de aprendizaje. Y ahí es donde aparece el instrumento con el cual se les va a hacer calificada cualquier actividad que tengan. Descargar, en este caso se les da ahorita se los voy a presentar, sí, ahí lo tengo en la presentación, un instrumento, ¿verdad? Un archivo que se les da en Word y es en ese instrumento sobre el cual deben de realizar la tarea, que me imagino que ya lo han visto, y ese mismo instrumento es el que van a enviar por la actividad, ¿verdad?, de que tienen que realizar, ahí lo van a subir. Ok, entonces más o menos eso es lo que hay que hacer en esta unidad 3. ¿En qué consiste la tarea número 2? Completar un instrumento donde deben definir algunos criterios tecnológicos y pedagógicos para integrar las TICs en la información. ¿Qué es un criterio? ¿Verdad? Partamos de ese concepto de que es un criterio, es una regla o norma conforme la cual se establece un juicio, ¿verdad? Entonces ustedes con base en alguna regla o alguna norma o algún concepto, ustedes van a manejar un juicio, ¿verdad? Para tomar una decisión. Por ejemplo, dice, selecciono herramientas que tengan instrucciones en audio, ya que mis estudiantes no saben leer, ¿verdad? Ya ustedes ahí están estableciendo un criterio específico.
Ok, vamos a ver aquí. Luego de esto, entonces vamos a ver de dónde se toman los criterios. Pues de los diferentes modelos, ¿verdad? Que van a estudiar, como el Mítica, el SARM y el TPCAC. De los videos también que tienen y de los expertos que salen ahí, ¿verdad? En los diferentes videos. ¿Qué tienen que considerar a la hora de seleccionar las herramientas digitales para usar en el aula? Bueno, que esas herramientas que ustedes van a seleccionar para poder definir un criterio tecnológico, por ejemplo, les permita a los estudiantes en la aplicación de las diferentes estrategias, perdón un momentito, es que tengo ganas de esto. Ay, disculpen, es que algo me da alergia. Entonces decía que al ustedes seleccionar alguna herramienta que digan, bueno, voy a seleccionar, qué sé yo, Canva. Y con esta herramienta, entonces, bueno, ¿por qué es importante que ustedes se forman un criterio sobre esa herramienta? Pero que esa herramienta a la vez le facilite a los estudiantes en su aplicación desarrollar o potenciar alguna habilidad del siglo XXI, ¿verdad? Como por ejemplo, ahí se mencionan algunas, buscar información, que se pueda resolver problemas, que tomen decisiones, que la comunicación sea fluida, asertiva, ¿verdad? Que puedan trabajar colaborativamente, que desarrollen el pensamiento crítico. Entonces, ustedes tienen que ver que esas herramientas potencien en concordancia con la estrategia pedagógica que vayan a hacer, que potencie esas habilidades. No es que una sola herramienta ustedes se van a enfocar en todo lo que hace, sino en algunos criterios pedagógicos también, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, les tengo, ¿verdad? Dice, actividad donde se integra. Algún criterio, ya vamos con los pedagógicos, vamos a arrancar de ahí. Actividad donde se integran las TICs, se desarrollan habilidades del siglo XXI y se consideran estilos y ritmos de aprendizaje. Para mayor comprensión se destaca en negrita algunos criterios pedagógicos para integración de las TICs. Entonces, vean, orientar búsquedas, es un criterio pedagógico, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes van a definir en la tarea, porque tienen que definir o establecer 5 criterios pedagógicos y 5 criterios tecnológicos, yo lo que les sugiero es que uno, es que a veces cuando hacen las tareas los ponen por separado. En la tabla vienen como juntitos, pero que uno sea soporte del otro, ¿verdad? Para que ustedes puedan, que tenga como un hilo en todo lo que quieran comunicar. Entonces dice, orientar búsquedas de información en Internet. Bueno, porque es importante que los estudiantes, ustedes tienen que explicar. Por ejemplo, si usted pone como criterio tecnológico, orientar búsquedas, bueno, ¿por qué es importante que los estudiantes, porque hay que explicarlo, porque es importante que los estudiantes aprendan y desarrollen la habilidad de buscar información en la Internet? ¿Por qué? Porque hay demasiadas, ¿verdad? Entonces tienen que ellos ir desarrollando esa habilidad de poder discriminar qué información es la que necesitan para desarrollar la actividad que se les esté pidiendo. Otra dice ahí de información en Internet para el análisis y reflexión de un tema o contenido específico. Para que después de elaborar, ¿verdad? Es otro, podría ser otro criterio, elaboración de manera colaborativa, ahí van como dos, la parte de elaborar, de poder reflexionar, de poder hacer una síntesis, de poder emitir una opinión, pero que además sea de manera colaborativa, ¿verdad? O que también al hacer algún tipo de producto, llámese cualquier tipo de producto, que por lo general en este caso va a tener un resultado digital, tengan que compartir. Bueno, ¿cómo lo van a compartir? ¿Por qué es importante compartir? ¿Verdad? Lo que los chicos hagan, ya sea a través de una red social o a través de cualquier otro medio que lo puedan hacer. Entonces, ahí tenemos que entonces un criterio pedagógico es la actividad donde se integran las TICs. ¿Ok? Vamos a ver aquí un criterio pedagógico. Dice, un criterio pedagógico se centra en cómo la tecnología apoya y mejora el proceso en enseñanza y aprendizaje, alineándose con los objetivos educativos y las teorías pedagógicas. Se trata de asegurar que la tecnología no solo sea utilizada, sino que su uso tenga un propósito educativo.
¿verdad? Entonces, no es usar la tecnología solo por usarla, sino que tiene que tener una intencionalidad, ¿verdad? Y aquí pues les puse un par de, además de aquel otro párrafo donde vienen en negrita algunas palabras que pueden tomarse como criterios pedagógicos, pues aquí tengo dos ejemplos concretos, ¿verdad? Un criterio pedagógico, potenciar la integración y la colaboración. Dice, bueno, la tecnología facilita la comunicación, el trabajo en equipo y la construcción conjunta del conocimiento entre estudiantes y con el docente. Por ejemplo, el uso de foros de discusión en línea o herramientas de edición colaborativa que fomentan la participación activa y el aprendizaje social. Entonces, ahí podemos ver que el potencial de interacción y colaboración lo podemos potenciar a través de un foro, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué herramienta? Ahí vendría la parte del criterio pedagógico. ¿Qué herramienta me va a facilitar a mí la elaboración o la participación de un foro? Entonces, ahí ustedes pueden, por eso digo que pueden estar en conjunto el criterio pedagógico con una herramienta y forman un criterio tecnológico para que ustedes puedan explicar, bueno, con tal herramienta, el uso de herramientas de colaboración, qué sé yo, ¿verdad? Facilita la comunicación entre los diferentes estudiantes, no solo a través de un tema, en fin, ustedes pueden ahí explotar esa parte de la descripción. Otro criterio pedagógico, promoción del pensamiento crítico y la creatividad. Puede ser pensamiento crítico o solo la creatividad, ¿verdad? Dice, la herramienta tecnológica permite a los estudiantes analizar información, resolver problemas de manera innovadora y expresar sus ideas de formas diversas. Bueno, entonces ahí habría que ver qué herramienta tecnológica me permite que efectivamente esos estudiantes utilicen la creatividad y el pensamiento crítico para lograr resolver diferentes problemas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes dicen, después ya podrían eventualmente hacer un criterio tecnológico. Bueno, ¿con qué herramienta? ¿Por qué esa herramienta? Efectivamente, esta herramienta le va a facilitar al estudiante poder resolver una situación específica, ¿verdad? Entonces dice ahí, por ejemplo, el software de simulación que desafía a los estudiantes a tomar decisiones, o herramientas de creación multimedia que le permitan producir un contenido original. Entonces ahí inclusive viene ya como un ejemplo. Bueno, para poder desarrollar o promover este pensamiento crítico y la creatividad, entonces podemos buscar o un software de simulaciones o simplemente un software de presentaciones que le permita al estudiante de alguna forma producir algo de una manera creativa, ¿verdad? Y que además lo lleve hacia el pensamiento crítico. No sé si por ahí todavía me doy a entender. Vamos con los criterios tecnológicos. Ya vimos la parte pedagógica, por decirlo así, ¿verdad? Ahora dice, un criterio tecnológico se refiere a los aspectos técnicos. Vean que aquí la palabra es técnico, que deben considerarse al seleccionar, utilizar una herramienta digital en el entorno educativo. Evalúa si el recurso funciona correctamente, si es accesible, seguro y compatible con los dispositivos disponibles, ¿verdad? Sí, adelante, Joana. Buenas, profesora, es que vieres que me sale que no se puede mostrar la presentación. ¿Usted no la ve? No me sale, no se puede mostrar la presentación. Hubo un problema en mostrar el contenido. ¿Pero todos la ven o solo usted no la ve? Me gustaría escuchar a los demás. Yo Porque tengo... sí me sale, yo sí la puedo ver. Sí, yo también. Entonces debe ser alguna situación ya propia suya. Tendría que ver por qué razón no puede ver la presentación. Otra es que salga y vuelva a entrar. Ok, bueno. Si no recuerden, igual que queda grabada, ¿verdad? Pues está quedando grabada, igual la pueden ver, ¿verdad? Espero, ¿verdad? Vamos a ver si le damos chancecito a la compañera que se vuelva a reincorporar para que pueda eventualmente... Voy a quitar la cámara porque no sé si de repente el uso del recurso de la cámara me hace como más lenta la computadora.
Profesora, una pregunta. ¿Esto se puede hacer como en un tipo de cuadro? Ya le voy a mostrar el instrumento que se les da. Les dan una tabla para que completen esa tabla. Ok, gracias. Con gusto. Vamos a ver si te logra conectar la compañera para que no se nos quede atrás. Yo creo que ya se conectó. No pude ver exactamente quién era. Profe, todavía no se ve, pero yo no sé si es porque estoy inscrita en la tutoría de mañana. No, no tiene nada que ver porque las tutorías no tienen una inscripción específica. La consulta es nada más para ver a dónde hay mayoría, pero no tiene nada que ver con eso porque no está configurada de esa manera. Ya. Pero le estaba mencionando a las compañeras que igualmente recuerde que queda grabada. Al menos quédese ahí, ¿verdad? No se vaya porque para que pueda, y es que no veo, y en la configuración no se ha ido a ver si es que tiene, vamos a ver, no, está todo, yo pienso que todo está bien aquí, yo no tengo ningún problema, me imagino que es algo suyo, directamente suyo. Sí, quién sabe, bueno. Bueno, voy a seguir aquí. Entonces les decía que con respecto a los criterios tecnológicos, ¿verdad? Aquí tiene que ver con tecnología. ¿Qué aplicaciones, verdad? Canva, no sé, cualquier aplicación que ustedes conozcan y que se adecue a lo que ustedes andan buscando, ¿verdad? Con respecto a su criterio. Entonces dice, bueno, ejemplos de criterios tecnológicos, compatibilidad con dispositivos existentes. Ese sería como un criterio. Bueno, ¿por qué? Antes de seleccionar una aplicación educativa, se verifica que funcione en los dispositivos que tienen los estudiantes. Por ejemplo, que la app sea compatible con Android o iOS o navegadores web, de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Seguridad y protección de datos. Se evalúa si la plataforma cumpla con las normas básicas de seguridad para proteger la privacidad del estudiante, ¿verdad? Entonces ustedes todas esas cosas, esos son 2 ejemplos, pero podrían ser muchísimos más, ¿verdad? Para que lo tomen ahí en consideración. Entonces, vamos a seguir aquí. Ejemplo de criterios tecnológicos. Dice, continuando con el ejemplo anterior, si queremos desarrollar una actividad, la persona docente también debe considerar criterios tecnológicos para determinar que realmente se pueda implementar la actividad en su centro. Por eso yo digo, primero se parte del criterio tecnológico para después, perdón, del criterio pedagógico para después poder determinar qué herramienta me puede facilitar desarrollar ese criterio pedagógico, ¿verdad? Algunos criterios tecnológicos pueden ser la conexión, pueden ser programas o aplicaciones, pueden ser redes sociales, pueden ser blog, cualquier cosa que tenga que ver con tecnología. Notas, para completar el primer cuadro del instrumento, ahorita vemos el instrumento, dice ahí, ustedes van a tener que poner el nivel educativo, características del nivel, el contexto educativo, puede usar datos ficticios, ¿verdad? Pero yo pienso que en el caso de ustedes, pues podrían más o menos pensar en un centro educativo que esté en la parte, en la región donde ustedes viven y ver más o menos cuáles son las características como para no tener que improvisar tanto estos datos, ¿verdad? Para completar el segundo cuadro del instrumento, debe revisar todo el material en búsqueda de criterios tecnológicos y 5 criterios pedagógicos que permite integrar las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y para cada criterio debe hacer una justificación de por qué hay que considerar dicho criterio. Esta justificación puede ser de un párrafo. Entonces veamos más o menos el cuadro. Este es el cuadro que se les envía, que lo encuentran ahí, ¿verdad? En las lecturas obligatorias. Entonces vean que dice instrumento para la integración de tecnologías y cada uno de los cuadritos, además de eso, les presenta como una breve descripción de qué es lo que tiene que hacer ahí. El primero dice nivel educativo. Seleccione un nivel educativo para la integración de las TICs. Puede ser desde preescolar, primaria, secundaria hasta 11º. Indique el nivel y el grado, ¿verdad? Porque a veces pone en primaria, pero uno tiene que saber para qué nivel, ¿verdad? Porque entonces uno dice, mira, sí, esta
esta herramienta perfectamente encaja para chicos de preescolar o para primer grado, en fin, ¿verdad? Entonces dice ahí primaria, segundo grado, que secundaria, séptimo año, noveno, décimo, ¿verdad? Undécimo, duodécimo, no, ok. Principales características del nivel educativo. ¿Cuáles son las necesidades, verdad? Cómo es el entorno, cuáles son los posibles intereses que puedan tener, algunas competencias, ¿verdad? Que se desean desarrollar o que ya consideren ustedes que esa población meta tiene esas habilidades. Entonces ustedes también pueden mencionar ahí todo lo que esté relacionado con el entorno y las características del centro educativo y sobre todo del nivel educativo. Contexto educativo, describe el contexto educativo seleccionado, características del lugar, ¿verdad? Donde se ubica, si es rural, si es urbano, qué aspectos socioeconómicos y culturales se dan en la zona, ¿verdad? En total tiene que mencionar 6 aspectos. Vean que ahí se les ponen los 6 aspectos porque se les va a calificar que hayan 6 características específicas, ¿verdad? Así como las características de los estudiantes. Hasta ahí es un cuadro como muy informativo y ahora sí viene la segunda parte del cuadro, que son los criterios tecnológicos, la justificación, los criterios pedagógicos y la justificación. Aquí yo lo cambiaría. Yo pondría primero los criterios pedagógicos, ¿por qué selecciona, verdad? Justificar el criterio pedagógico y después el criterio tecnológico, pedagógico y luego el criterio tecnológico, como para que haya una concordancia que a la hora de leer uno diga, bueno, se pretende, por ejemplo, la comunicación, ¿verdad? Fomentar las habilidades de comunicación en los estudiantes. Ese es un criterio pedagógico. ¿Por qué es importante ese criterio pedagógico? Entonces ahí se justifica. Que el criterio pedagógico, entonces decimos que la aplicación tal, por ejemplo, Moodle facilita el uso de foros. Entonces, bueno, ¿por qué son importantes? En la justificación, ¿qué es ese papel que juega el Moodle por ejemplo, para la colaboración o la comunicación? Para que tenga como un hilo, ¿verdad? Que no sea, porque a veces lo que hacen es que ponen un criterio tecnológico y por allá ponen un criterio pedagógico y donde uno lee como que no tiene esa concordancia, ¿verdad? No es que está mal, pero creo que en ese caso sí me gustaría que lo hicieran así, para que a ustedes les quede todavía más claro, porque me parece que en las indicaciones, ahora que las leía, no está clara esa parte, o sea que debe de haber como un hilo conductor ahí entre el criterio pedagógico y el criterio tecnológico. ¿Cuál es el objetivo, verdad, de la actividad? Que ustedes podrían decir, bueno, quiero desarrollar resolución de problemas. Bueno, y con la resolución de problemas se puede utilizar tal aplicación, porque esa aplicación va a facilitar que los estudiantes puedan resolver problemas. Entonces, creo que es como un poco más lógico ese tipo de relación y así van a tener que escribir, definir y explicar o justificar cada uno de los criterios tecnológicos y pedagógicos. Creo que tal vez voy a cambiar ahí en la ficha eso, criterio pedagógico y criterio tecnológico para que tenga un orden más lógico. Entonces, esa es la tarea número 3. Luego de que ustedes han realizado ese cuadro, tienen que compartirlo en el foro. Recuerden que el foro, ahí dice que se habilita a partir del 23. Yo creo que lo tengo habilitado, pero no he generado la pregunta, ¿verdad? Entonces, de alguna forma está ahí limitado. Recuerden que el foro es de pregunta y respuesta. Entonces, hasta que yo pueda hacer la entrada, la primera entrada, ustedes pueden hacer su propia entrada al foro. Y comparten el documento. Recuerden que además que al ser de modo, está configurado para pregunta y respuesta, hasta que ustedes, después de 30 minutos de haber hecho su publicación, pueden ver su publicación y la de los demás compañeros. Esa es la tarea de la unidad número 3. No sé si tienen alguna consulta hasta el momento. Profesora. Sí, adelante. Tengo una. Gracias.
A ver si entendí bien. Entonces, en el cuadrito se va a cambiar. Primero va a ser criterios pedagógicos. Entonces, por ejemplo, como usted Pueden dijo, cambiarlo ustedes, ¿verdad? Lo voy a cambiar, pero si ya lo bajaron, lo voy a cambiar ahorita que terminemos para que les quede bien. O sea, como yo pienso que debería ser la mejor forma, pero si quieren hacerlo igual, si ya lo bajaron y todo, pues lo pueden acomodar, si no, pues no hay problema. sí, entonces, por ejemplo, entonces yo pongo criterios pedagógicos, como usted dijo, poner comunicación para fomentar la comunicación. El siguiente, justificación, facilitar justificación con estudiantes. Después paso a criterios tecnológicos, ahí yo pondría Moodle o Model, no sé cómo se llama. Sí, ahí tendría que poner, hay que como que redactarlo un poquito más el criterio, ¿verdad? Okay. Porque el criterio es como una norma, ¿verdad? Entonces tiene que decir, bueno, si los foros facilitan la comunicación, ¿por qué se dice facilitar la comunicación a través de foros? Bueno, y pone ahí Moodle, por ejemplo, y explica, justifica por qué, ¿verdad? Yo eso les estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Sí, pero entonces, donde yo pongo criterio tecnológico, solo pongo Moodle y en el justificación pongo por qué, o tengo que poner Moodle porque todos los estudiantes tienen fácil acceso. Y en justificación lo pongo más. Exacto, sí. Ok. Usted ahí más bien justifica por qué. ¿Por qué esa herramienta, verdad? Es necesaria para ese criterio. Ok. ¿Verdad? Porque gracias. Usted va a decir, por ejemplo, qué sé yo, el Office, ¿verdad? Que pueden trabajar en modo colaborativa. Entonces, bueno, el Office se puede, el Drive, ¿verdad? El Google Drive o qué sé yo. Entonces ustedes ponen por qué, pero que esté en concordancia principalmente del criterio pedagógico. Por eso digo que mejor primero el criterio pedagógico, usted dice, bueno, quiero trabajar pensamiento crítico, entonces yo pongo, bueno, un criterio pensamiento crítico, usted sabe, bueno, el pensamiento crítico favorece la resolución de problemas y entonces justifica, lo hace un poquito más amplio. ¿Verdad? Ahí es como una breve frase o oración en lo que es el criterio pedagógico y luego lo amplía más donde usted lo va a hacer la justificación. Ah, ok, sí, ya entendí porque estaba. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre justificación y el otro? No, es una frase corta, ¿verdad? Así como que dé la idea y en la justificación ya usted sí amplía el criterio, ¿verdad? Ok, gracias. Ok, igual para el pedagógico. No sé si tienen otra consulta. Bueno, si no, entonces saltamos a la unidad 4. En el caso de la unidad 4, entonces vamos a hablar del DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, ¿verdad? En este caso, reconocer el diseño universal para el aprendizaje como un modelo apoyado en las TICs que garantice la accesibilidad al aprendizaje y la integración de diversidad a las personas estudiantes. Vamos a ver entonces qué hay que hacer en esta unidad 4. En este caso, igual, hacer todas las lecturas de todo lo que les vaya a proporcionar esa unidad 4. Leer con muchísimo cuidado la consigna de la tarea 3 y luego utilizar los documentos que están en el apartado de recursos. Ahí es donde vienen las preguntas para la entrevista, que se las había mencionado, y que alguien me preguntó, ¿verdad? Que si ya las tenía, son 6 preguntas, y la plantilla del reporte de esa entrevista, ¿verdad? Igual tiene la misma dinámica de la unidad número 3, una vez que ustedes terminan, pues comparten el instrumento en el foro y ahí pues interactúan un poquito con respecto a la experiencia de la entrevista. Ok, entonces vamos a ver. Realizar una entrevista, en eso consiste, a una persona docente en ejercicio, que también se los mencioné en la anterior reunión, para conocer su opinión sobre el DUA y la forma en que lo aplica en las lecciones. Vean, ahí hay que ser como un poco astuto, ¿verdad? En el hecho de que, por ejemplo,
yo pensaría que hasta hay que hablar como un poquito previo con el docente a ver si aplica o no aplica. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen las preguntas, todas están enfocadas hacia el DUA. Y si hay un docente, un profesional en esta área que no aplica nada, entonces todas sus respuestas van a ser no, no lo aplico, no, no lo conozco. Y a la hora en que ustedes tienen que pasar en esa entrevista, pues no hay mucho que aportar. Entonces, yo les sugiero que primero hagan como un sondeo de cuál sería la persona ideal para que ustedes puedan entrevistar, ¿verdad? Para eso entonces se le dan esas entrevistas que también las van a encontrar ahí en el momento en que se habilite la unidad número 4 entre los recursos. Luego de eso, entonces hay que ingresar al foro que se llama Mi experiencia con la entrevista y realizar su participación respondiendo con un párrafo cada una de las preguntas que van a encontrar para iniciar la discusión. Esa es la tarea. Ahora sí, veamos las preguntas. Ahí están las preguntas, ¿ve? Documento de preguntas base para la entrevista. ¿Qué entendería usted o qué entiende usted por diseño universal del aprendizaje? Inclusive yo les decía anteriormente que, bueno, algunas de ustedes me hicieron preguntas, profe, que si tengo que ir al colegio y tengo que pedir un documento que me permita y que me autoricen a entrar, que si la universidad lo daba, yo les dije que no lo daba, ¿verdad? Que ustedes tienen que buscar la forma de poder entrevistar a unas personas, les hablé de Teams, del WhatsApp, ¿verdad? De que sea más una conversación y no un instrumento que la persona nada más llene, porque se puede sacar más información cuando uno habla, ¿verdad? ¿Conoce usted los principios del diseño universal del aprendizaje? Puede hacer que no los conozca, pero los aplique. Ya usted va a saber cuáles son, porque ya usted hizo la lectura, entonces usted puede irle sacando información, ¿verdad?, a la persona para ir completando esa entrevista. Implementa usted en su mediación pedagógica algunos aspectos de diseño universal y ahí entonces si la respuesta es afirmativa, indique la forma, ¿verdad?, en lo que le implementa. Si la respuesta es negativa, indique por qué no integra el DUA, ¿verdad? Entonces la persona, por eso les digo que al final, cuando ustedes buscan una persona que no tiene conocimientos de estos temas porque a veces hasta lo aplican y no se dan cuenta, entonces es mejor ese tipo de conversación. Considera que todas las personas docentes deberían aprender a aplicar el DUA, justifique su respuesta. Entonces la persona, si se lo van a escribir así, ya pone una línea, ¿verdad? Entonces a la hora en que usted tiene que justificar en el otro instrumento, en la plantilla de reporte, no van a tener mucho que justificar. Utiliza algunas herramientas digitales en su mediación pedagógica. Y la última, ¿considera usted que las herramientas digitales pueden ayudar a implementar el DUA? Inclusive, si usted está haciendo la entrevista y la persona dice, ¿cómo el DUA? Y usted le habla de los principios. Mire, es que el DUA es el diseño universal. Se trata de que todas las personas, pues, de alguna forma, ¿verdad? Con cada uno con sus diferentes estilos de aprendizaje y sus necesidades específicas. Unos aprenden oyendo, otros tienen dificultad visual, en fin. Y tal vez la persona ya aplicaba algunos principios sin conocerlos y además ha utilizado algunas herramientas, digamos, de tipo digital. Entonces, ahí usted puede también ir sacando, como dice uno, la información y que la persona sin saberlo probablemente ha estado aplicando. Ya dice, no, yo no conocía de eso, pero sí aplico esto y esto y esto. Entonces, pues sería importante que usted, ¿verdad?, indague más sobre este tema para que esté más informado y pueda hacer un mejor uso de todos estos principios del diseño universal del aprendizaje. Y luego viene entonces la plantilla del reporte. Agregar una portada, agregar una introducción, hacer el informe de la entrevista, ¿verdad? Persona que entrevista, el nombre de ustedes, en ese caso, la persona entrevistada, el nombre de la persona a quien ustedes hicieron la entrevista, la región educativa, el lugar donde se ubica o trabaja esa persona y el desarrollo de la entrevista. En este espacio incluya las preguntas realizadas durante la entrevista y un resumen sobre las respuestas obtenidas. Cada respuesta debe ser al menos de un párrafo de 10 renglones. Por eso es que les digo
que si una persona pone no, entonces, y se les está solicitando que mínimo de 10 renglones, ¿por qué se habla de que tiene que ser un resumen? Porque puede hacer que la entrevista se haga muy larga. Entonces, en el caso de cuando la entrevista es tan larga y aquella persona se extendió, pues entonces usted viene y sintetiza esa información a un párrafo. Por eso es que se puso eso, porque solía ocurrir. Y luego el apartado de conclusiones, obviamente bibliografía y demás, ¿verdad? Entonces, esa sería la tarea número 4 sobre el DUA. No sé si tienen alguna consulta. Ya ahí pues volvemos nuevamente a la parte de recordar algunos aspectos que siempre nos gusta mencionar al final, las veces que tienen que ingresar, leer todos los recursos, las consignas, la comunicación oficial, que es vía correo y vía foro de dudas, ¿verdad? Que se deben de presentar las tareas en las fechas indicadas y en la hora indicada, y que, como siempre, ¿verdad? Todas las unidades inician lunes y finalizan domingos. Bueno, esa era más o menos la información para esta segunda videotutoría. No sé si tienen alguna consulta. Creo que las dos actividades son sencillas, ¿verdad? La entrevista, sí, les pido que por favor lean bastante la lectura sobre lo que son los criterios tecnológicos y pedagógicos para que queden bien formulados. Y en el caso del DUA, pues también que puedan leer bastante todo lo que es el DUA, qué significa, cuáles son los principios y demás, para el momento de hacer las entrevistas, pues logren obtener los mejores resultados posibles de esas entrevistas. No sé si tienen alguna otra consulta con respecto a lo de esta videotutoría. Profesora, yo otra vez. Sí, claro. La entrevista no tiene que ser necesariamente a un docente de Costa Rica, ¿o sí? En el caso de que no encuentre a alguien por WhatsApp. No, porque la educación es como muy universal, ¿verdad? Y creo que todas estas principios del DUA y demás, pues se utilizan a nivel universal, ¿verdad? Digo yo, de alguna manera. Igual ahí en Estados Unidos, donde usted está, me imagino que todos estos principios se aplican, ¿verdad? Sobre todo con el uso de la tecnología y que todos los estudiantes aprenden diferente y todos tenemos necesidades diferentes. Entonces, hay que tratar de que cada vez que se plantea una actividad, pues que se aborden diferentes formas, que un audio, en forma escrita, que en forma grabada, ¿verdad? Videos, porque unos aprenden más viendo, otros aprenden más oyendo, en fin, ¿verdad? Y además de las necesidades educativas especiales, que también hay que considerarlas. Ok, y en el caso de que yo no tenga un docente de Costa Rica y consiga uno acá y yo le hago la entrevista, en el trabajo tengo que escribir sus respuestas en inglés y luego traducirla a lo mejor, o simplemente como traducirla y... Vea, como quiera, yo no hablo inglés, entonces ahí con alguna herramienta yo me ayudo, no hay problema. Ok, está bien, gracias. Con gusto. Alguien más me levantó la manita, Nadia, perdón. Adelante, Nadia. Sí, profe, mi duda es con respecto al trabajo grupal. Ajá. No sé si se me olvidó un toque, pero comenzamos a hacer los grupos en semana 4, ¿es así? En la unidad 4. Ok. Sí, yo más o menos ahí yo habilito para que empiecen a formar ese grupo, para que, así lo había dicho, ¿verdad? En la primera videotutoría, normalmente se habilita en la unidad 5, pero yo lo voy a anticipar a la unidad 4 como en la segunda semana, para que entonces puedan ya ir formando el grupo para que arranquen ya en la unidad 5. Porque recuerden que en la unidad 5 tienen 2 tareas, el trabajo grupal y el proyecto. Y entonces en la unidad 4 también se habilita el proyecto. Ok, está bien, gracias. Con gusto. ¿Algo más? Buenas noches, profe. Buenas noches. Adelante, Verónica. Es que me uní hace poco a la...
Entonces no pude ver exactamente la explicación del trabajo que había elaborado de la tarea 2. Verónica, disculpe, viera que se le oye muy cortado. Es con respecto a la tarea 2. Ajá, la de los criterios. Ajá, es que hace poco me uní, entonces no pude ver la explicación. Medio le entendí también porque se le oye cortado. Entendí que usted no pudo o escuchar bien la explicación, ni verla, ¿es así? Correcto. Ok, entonces no se preocupe, recuerde que la videotutoría queda grabada. Pienso que es más fácil para usted ver el video, ¿verdad? Porque si no pudo ver desde su computadora y no pudo escuchar bien, al menos en la grabación sí lo va a poder ver y escuchar. Entonces, lo que le recomiendo es que posterior, ¿verdad? Que esto dure un tiempito bajándose y bajarlo yo del servidor y demás, en la grabación. Entonces, posterior lo consulte el video. Y si tiene alguna duda específica, pues me escribe, ¿verdad? Está bien, muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, hoy traté de ser breve, ¿verdad? Para no cansarlas mucho. No sé si tienen alguna otra consulta. Una observación que les quiero hacer con respecto a bueno, yo les mandé una retroalimentación general una vez que hicieron la tarea del cuadro comparativo. No me están usando las citas, ¿verdad? Recuerden que tienen que usar citas en algunas actividades y les piden citas. Son citas de las lecturas que puedan haber, que estén en la plataforma y de la lectura del CIDREP. Les dije desde un principio que normalmente en todas las actividades, en todas las unidades se les facilita o se les da una lectura del CIDREP. En este caso hasta está subida, ¿verdad? Y para que no tengan complicaciones de que no la vayan a encontrar en el CIDREP o se les dificulte un poco, creo que ya está subida ahí para que la puedan consultar y puedan hacer sus citas. Otra cosa que tienen que cuidar son las faltas de ortografía y, ¿qué otra cosita les había dicho? Y no, yo creo que era eso, ¿verdad? En la retroalimentación del cuadro comparativo. Que no también, que no están leyendo con atención, digo yo, ¿verdad? Que no están leyendo la descripción de las actividades. Entonces hay muchas cosas que están omitiendo, bueno, que en la tarea pasada omitieron. Entonces eso pues obviamente que les va a perjudicar a la hora de la evaluación. Pero sí, por favor, tengan mucho cuidado con todo esto, ¿verdad? A veces digo, ¿pero a dónde meto la cita? Bueno, normalmente hay introducciones y hay conclusiones en los trabajos, pues es un buen lugar donde uno puede apoyarse con citas, ¿verdad? Para hacer cumplir con esa parte y que además también pues enriquece, ¿verdad? La participación de ustedes en las diferentes actividades, poder hacer mención de algunos autores con respecto a los temas que tengan que desarrollar. Creo que de mi parte solamente es eso. Si ustedes no tienen ninguna otra consulta, pues de mi parte agradecerles, ¿verdad? Que hayan sacado este tiempito. Sé que es muy valioso para ustedes, que tienen muchas ocupaciones académicas y personales y que es un gran esfuerzo de ustedes y un compromiso de ustedes el poderse conectar a una actividad que de por sí ya saben que no tiene evaluación. Entonces, muchas gracias por haber atendido el llamado. Buenas noches. Bendiciones a todos. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Muchas Con gracias, gusto. profesora. Buenas Con noches. gusto. Buenas noches.